presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentará en la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre lo que ha llamado el Plan de la Victoria. Ha asegurado que casi el 90% de este plan está listo para ser presentado y que será el camino para el fin de esta guerra. Nos encontramos con Mikhailo Podolyak, que es un político, periodista y también negociador por Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala. Es uno de los asesores del presidente Volodymyr Zelensky, una de las personas que tiene más visibilidad en el gobierno ucraniano, y básicamente uno de los puntos importantes para hablar es sobre este plan de la victoria, también de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk y las relaciones con el resto del mundo. Muchísimas gracias, señor Podolyak, por estar con France 24 en español, y empecemos hablando en qué consiste ese plan de la victoria y cuál es el camino para salir de esta guerra en la cual Ucrania ya lleva más de 2 años y medio. Por supuesto, se trata de un análisis de las acciones defensivas que Ucrania está llevando a cabo hoy en día en dirección hacia Donetsk y Lugansk. Y este es un análisis del componente económico, es decir, las sanciones, cuán efectivas son en relación con Rusia. Así que todo el plan se basará, y no puedo entrar aún en mayores detalles, en 4 conceptos claves. El primero es la coerción militar, lo que Ucrania necesita, cuánta coerción necesita, y todo esto basado en el análisis de la operación Kursk. La segunda es la coerción económica, lo que hay que hacer en términos de inversión en el complejo militar industrial ucraniano, o cuántas armas debe recibir Ucrania, incluyendo su propia producción, y qué debe hacerse en términos de política de sanciones en relación con Rusia. La tercera es la coerción diplomática, pero aquí tenemos que entender que la coerción diplomática solo es posible a través de los países de los que depende la dirección rusa. Es decir, el volumen de negocios de Rusia con los países del llamado sur global es mucho mayor. Por supuesto, Rusia tiene herramientas de influencia y, por supuesto, tenemos que trabajar con ellos. ¿Cómo hacerlo? Trabajando con ellos. Y finalmente, la cuarta cosa es la coerción política. Debería fijarse específicamente cuál debería ser el final de la guerra, cuál debería ser el derecho soberano subjetivo de cualquier país, por ejemplo, a pertenecer a uno u otro, para entender claramente si los socios están preparados para el final correcto de esta guerra. Se me olvidaba, pero sería un análisis matemático de lo que ha pasado en Kursk y qué armas, qué recursos económicos necesita Ucrania para terminar la guerra. El pasado 6 de agosto veíamos cómo las fuerzas ucranianas entraban a la región rusa de Kursk y tomaban parte del territorio. ¿Hace parte esta incursión de ese plan de la victoria? Por supuesto, es parte del plan de victoria, pero la operación Kursk destruye el miedo en primer lugar. La operación Kursk demuestra que la guerra también puede trasladarse al territorio de Rusia y que esta es la única forma de hacer que Rusia se dé cuenta de lo que es la guerra. Esta operación conduce a un cambio significativo de la situación social en la Federación Rusa. Es decir, crece la tensión social, provoca un cambio en las élites políticas de Rusia y se dan cuenta de que esta guerra tendrá un enorme coste personal para ellos. La operación Kursk también anula todas las llamadas líneas rojas y dice que es o lo uno o lo otro, o defiendes el derecho internacional, dentro de la cual se puede librar una guerra defensiva en la forma en que Ucrania la está librando, o tienes que reconocer que el derecho internacional no existe. Por último, nos permite eliminar todos estos temores políticos y decir lo que está sobre la mesa, o una vez más, lo que Ucrania está haciendo. Volvamos a ese plan de la victoria. ¿Cuál es la confianza del gobierno ucraniano, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, de que tenga éxito? Recordemos que esa cumbre de la paz, de esos 10 puntos presentados por el gobierno ucraniano que se realizó en Suiza durante la primavera, muchos países realmente no se involucraron en esta propuesta, incluido China, la India, incluso Brasil. ¿Qué hace pensar que esta vez será diferente?
Porque el plan de hoy se basará en la estructura coercitiva de Rusia. No se puede hablar con Rusia. No está preparada para una percepción adecuada de lo que está ocurriendo. No está preparada para volver al concepto de derecho internacional. Y el plan de paz que se propuso inicialmente se basaba en el supuesto de que Rusia se daría cuenta de la devastación de la guerra, las consecuencias de esa guerra y estaría listo para un diálogo. Hoy es obvio que la Federación Rusa puede ser coaccionada y el plan de victoria se basa en el uso de instrumentos coercitivos, militares, diplomáticos, económicos. No hay diferencia. Podemos hablar de todo y el presidente lo presentará todo. Es decir, se puede obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones bajo ciertas condiciones, ya sea que China, India o cualquier otro país se adhiera a ellas o cualquier otro país en el mundo global. Usted tiene que trabajar con ellos. El presidente, por cierto, dijo que no hay ninguna fórmula propuesta por terceros países que no son partes en el conflicto que se basen en un concepto diferente al de vamos a congelar el conflicto de inmediato en los términos de Rusia. Esto no puede ser aceptado. No es aceptable para Ucrania. Después de 2 años y medio, Ucrania no seguirá esas fórmulas y así sucesivamente. Además, Ucrania ofrece a los países del sur global, a los países que pertenecen a la llamada zona neutral, que se den cuenta de lo principal. Esto no es una guerra sobre el territorio de Ucrania. Se trata de una guerra de carácter clásico de ocupación, cuyo objetivo es romper las reglas internacionales. ¿Están todos los países interesados en vivir en un mundo donde reina el caos y no hay reglas? No, no les interesa. Si no lo están, pongamos fin a esta guerra como es debido. Usted hablaba hace poco de toda esta ayuda militar que se le da a Ucrania para sobrevivir en la defensa de su país. Se ha dicho muchas veces que esto es suficiente para sobrevivir, pero no para ganar esta guerra. ¿Cuál es la situación de esta ayuda en la actualidad? Esta es una pregunta difícil porque es una cuestión de cuánto quieres vivir dentro de ciertas reglas. No es que nosotros hayamos inventado el derecho internacional, es un consenso. Y dentro de este consenso se decidió que si hay un país agresor que comete ciertos crímenes, debe ser castigado por ello. Para castigarlo legalmente hay que ganar la guerra. Para ganar la guerra debe haber una clara comprensión de las capacidades de recursos de Rusia y lo que puedes hacer para contrarrestar sus recursos. Y esta es una cuestión. Si quieres vivir en un mundo garantizado donde hay estas reglas, donde hay restricciones, donde hay, ya sabes, el principio de la vida es simple. A una persona la detiene la sensación de irreversibilidad del castigo si hace algo fuera de las normas. En Rusia no existía ese sentimiento. No entiendo por qué ustedes lo crearon, porque Rusia atacó a Georgia, Rusia atacó a Ucrania por primera vez, Rusia atacó a otros países desde principios de los años 90 y había una actitud bastante tolerante a esto. Por cierto, respecto a los socios occidentales, no puedo entender por qué no están listos para decirles a sus votantes una vez más, no a nosotros, sino a sus votantes. Miren, no hay reglas, solo existe el derecho del más fuerte. Hay un país que puede violar cualquier regla y rendir cuentas por ello. Y se puede hacer un llamado conjunto, por cierto. Hoy en Ucrania, junto con nuestros socios, se han contabilizado 137.000 crímenes de guerra durante esta invasión a gran escala. Y hay un país que puede llegar a no ser responsabilizado de todo esto. Entonces, ¿por qué creen que sus sociedades tendrán garantías y demás? Así que es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad política, de voluntad de asumir responsabilidades. Es una cuestión de responsabilidad histórica incluso. Es una cuestión de voluntad para defender las normas y lo que es más importante es una cuestión de voluntad para defender las normas y lo más importante es una cuestión de disposición. Mire, le voy a dar un pequeño ejemplo. La Federación Rusa utiliza aviones no tripulados lanzándolos en el espacio aéreo de los países de la OTAN, Rumania, Letonia, Polonia. Y no hay respuesta a pesar de que la doctrina, el pacto, el acuerdo entre las élites y las sociedades es muy simple. Usted nos garantiza la seguridad y usted tiene aviones peligrosos en su espacio aéreo. Aviones en el espacio aéreo y usted no los derriba. Eso significa que usted tiene que venir a sus votantes, a sus ciudadanos y decir, mire, tenemos miedo de defenderlos. Y por eso cuando decimos, ¿por qué no dan suficientes armas? Porque no pueden deshacerse del miedo que existe. Y el miedo racional, porque la Federación Rusa y Ucrania lo han demostrado en 2 años y medio. No hay necesidad de tener miedo. La Federación Rusa debe sentarse en el banquillo de los acusados. Rusia debe perder esta guerra si queremos vivir según las reglas. Y para ello es necesario aumentar la cantidad de recursos. Y el segundo componente, la falta de voluntad para producir este recurso. Porque el mundo es democrático.
Francia, Alemania e Italia generalmente creían que nunca habría una guerra y no están orientados a la producción. Esto siempre será provocativo. Por el contrario, si Rusia no pierde esa guerra, su volumen de expansión en diversos formatos aumentará significativamente. El mundo internacional fue invadido por un consenso común y es realmente extraño ver a todos estos aliados internacionales que están dejando que Rusia haga lo que quiera, porque este no es el primer acto de terror que hace Rusia. Lo lleva haciendo desde la década de 1990. Pero ¿no cree que usted que a Ucrania le ha faltado mayor diplomacia, mayor acercamiento, no solamente a la población, sino a los gobiernos de América Latina, para explicar su situación y tratar de buscar puntos en común para que estos países puedan apoyarlos, y sobre todo ahora que se viene este plan de la victoria del que hemos estado hablando? Por supuesto, tenemos que hacer más, es evidente. La cuestión es que Ucrania sigue siendo un país que actualmente está en guerra. Y la tarea clave para ello es movilizar a los socios para el apoyo de recursos. Es difícil librar una contraguerra. Si hablamos del componente de información, el componente de información política, la contraguerra contra Rusia, que ha invertido mucho dinero en propaganda, en la creación de redes sociales y así sucesivamente. Pero hay una cosa importante. Para los países del sur global y para los países de América Latina tienen que darse cuenta de que la no pérdida condicional de Rusia en la guerra provocará un aumento significativo de la actividad de grupos terroristas no sistémicos en diferentes países. ¿Por qué? Porque hay caos, no hay ley y Rusia estará detrás de ello seguro. Así que si los países y los gobiernos quieren algo de estabilidad en América Latina, quieren entender dónde estarán en 5, 10, 15 años, bueno, es extremadamente extraño para mí que estén interesados en una cierta relación con la Rusia derrotada. Imposible no hablar de las elecciones norteamericanas y de la influencia de la propaganda rusa que tanto se ha denunciado para influir en el resultado de estas elecciones. ¿Tiene Ucrania temor de que el expresidente Donald Trump sea reelegido? Y también hablemos un poco de esa segunda cumbre de la paz, para buscar la paz a esta guerra y la salida a esta guerra, de la cual se ha hablado que se pueda realizar antes de esas elecciones norteamericanas. ¿Está esto confirmado? Creo que Estados Unidos apoyará intensamente a Ucrania independientemente del resultado de la contienda. Una vez más, porque contamos con el apoyo institucional de los partidos y el Partido Republicano ha estado muchas veces en Ucrania y entiende claramente de qué se trata esta guerra, Y los líderes del Partido Demócrata también han estado en Ucrania y entienden exactamente de qué es esta guerra. Estados Unidos, estamos seguros de que en los Estados Unidos se desarrolla un Estado democrático que entiende la amenaza de Rusia, así que estamos seguros de que trabajaremos de forma productiva con cualquier candidato que gane las elecciones. Y para ir cerrando la entrevista, importante hablar de toda esta ofensiva que viene realizando ya hace muchísimos meses Ucrania en el Mar Negro. Hemos hablado mucho de la incursión de Kursk, pero se habla muchísimo menos de esa gran ofensiva que han librado en el Mar Negro. ¿Cuáles han sido los resultados y las consecuencias positivas para Ucrania? Rusia siempre ha dicho que dominará el Mar Negro y por eso destruyó activamente, sobre todo al principio de la guerra, las fuerzas navales de Ucrania, ocultando los restos de su flota. Pero en el camino hasta hoy ha perdido alrededor del 40% del tonelaje de la flota del Mar Negro, que está escondida en las bases de Novorossiysk. Esto significa que el Mar Negro está más o menos libre, lo que significa que se puede hacer lo que Ucrania está haciendo hoy, es decir, las caravanas de grano están funcionando allí. El comercio se ha restablecido. Ucrania, tienes toda la razón, es la destrucción de una parte importante de la flota rusa del Mar Negro, lo que demuestra claramente que se puede luchar, y la operación Kulska en paralelo se puede luchar eficazmente con la Federación Rusa, se puede eliminar su dominio total, que ayer se puede eliminar su dominio total y se pueden resolver tareas claves aquí y ahora, y es precisamente debido a, digamos, a volver a reformatear los eventos en el Mar Negro que Rusia perderá y puede perder. A Mijailo Podolyak, muchísimas gracias por haber estado con France 24 en español en esta entrevista. Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro,
no podemos perder más tiempo. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.